Nos quedamos en la vía de las pentosas, ¿cierto? Sí. Ya habíamos visto que la vía de las pentosas se divide en dos etapas. Las primeras dos reacciones se llaman reacciones oxidativas o irreversibles. Les expliqué esas reacciones, las cuales, bueno, empiezan desde glucosa 6-fosfato y terminan en ribulosa 5-fosfato. Después, estábamos viendo la segunda etapa o de reacciones irreversibles, perdón, reversibles o no oxidativas. En este caso vimos que empezábamos de la ribulosa. La intención es que la ribulosa se transforme a ribosa 5-fosfato. ¿Por qué? La ribosa 5-fosfato es la que se va a utilizar para fabricar ácidos nucleicos. Ese era el segundo objetivo de la vía de las pentosas, ¿sí? De ahí dijimos que las moléculas se podrían acumular y hacer que la vía se detenga. Pero a la célula no le conviene detener la vía porque podría tener alguna emergencia. Y si tuviese alguna emergencia, entonces cuando la empezara a utilizar, estarían bloqueadas las demás vías y en lo que fabrica más, pues la emergencia podría ser fatal, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la célula para no detener las reacciones anteriores, como normalmente pasa en otras vías? Como normalmente pasa en otras vías, se inhiben las reacciones anteriores. Aquí no pasaba eso. Esta reacción es reversible, bueno, todas aquí son reversibles. Y entonces, ¿qué sucede? La ribulosa tiene la opción de transformarse en otra molécula. Esa otra es la gilulosa. Bien, la célula no ha necesitado consumir toda su ribosa y ya llenó sus depósitos de gilulosa. Ahora, ¿qué hace la célula? Tiene la opción de inhibir esta reacción, pero nuevamente la misma situación. Si inhibe estas reacciones, cuando necesite mucha ribosa, no va a haber suficiente. Entonces, ¿qué hacía la célula? La ribosa y la gilulosa se combinan y nos dan pseudoheptulosa y gliceraldehído. Y el mismo razonamiento, para no detener esta reacción, ahora ellas prefieren combinarse nuevamente como aquí. Se combina la pseudoheptulosa con el gliceraldehído 3-fosfato y nos van a dar eritrosa y fructosa, ¿sí? ¿Por qué? Ah, bueno, imagínense que la célula tiene una emergencia de ribosa y entonces toda la ribosa que ya está se consume. Ah, pero dice la eritrosa y la fructosa, si nos recombinamos, volvemos a fabricar pseudoheptulosa y gliceraldehído. Y si ellos a su vez se recombinan, la pseudoheptulosa regresa a ribosa, el gliceraldehído a gilulosa, la gilulosa a ribulosa y de ahí a ribosa. Pero eso no es todo. Posteriormente, esta fructosa puede combinarse con el gliceraldehído, ¿sí?
Cuando la fructosa se combina con este gliceraldehído, lo voy a poner aquí solo por fines de espacio, pero es este mismo, ¿sí? Lo voy a poner abreviado, gliceraldehído 3-fosfato. Este es este mismo, pero repito, este se va a combinar con él, pero lo pongo acá para no amontonarnos mucho. Entonces, ¿qué sucede cuando la fructosa se combina con el gliceraldehído? Bueno, pues nos dan más eritrosa, como la que ya se había formado previamente, más gilulosa. Gilulosa como esta, ¿sí? Y el proceso, pues es reversible por ser la vía de las pentosas, ¿sí? Todas estas reacciones tienen como enzima la misma, la transcetolasa. Entonces, imagínense que la célula tiene una emergencia y tiene que fabricar muchos ácidos nucleicos. Bueno, si la célula tiene que fabricar muchos ácidos nucleicos, la ribosa se va a ácidos nucleicos y todos estos se empiezan a regresar por el camino contrario hasta llegar a ribulosa para alimentar la necesidad de fuentes de ácidos nucleicos. Que la célula es afortunada y nunca se lesiona, no necesita fabricar mucho, entonces, ¿qué sucede? Ahora, esta y ambos, fructosa y gliceraldehído, se pueden ir hacia glucólisis. Eso es la vía de las pentosas. Voy a hacer un esquemita para que les quede un poquito más claro esto de que se regresan. Entonces, imagínense que esta es la ribulosa 5-fosfato y está en un depósito. Entonces aquí este depósito se empieza a llenar y cuando se llena tiene una tubería que lo envía al depósito de la ribosa 5-fosfato. Y esta se llena, pero esta tiene una toma directa hacia ácidos nucleicos. ¿Qué pasa si se necesitan muchos ácidos nucleicos? Se agotaría este. Entonces, como les he comentado, para no detener las vías, a su vez, tiene otra tubería que lo envía a un depósito de gilulosa 5-fosfato. ¿Qué pasa cuando este se llene? Normalmente lo que sucede es que se inhiben las vías, pero aquí se mezcla con y de la mezcla vuelven a salir unas tuberías para otros depósitos. Esos otros depósitos serían la cedoheptulosa y el gliceraldehído 3-fosfato. Este es 7-fosfato. Y nuevamente, ¿qué pasa si estos se llenan? Pues estos se vuelven a recombinar y de aquí salen otros conductos para darnos los depósitos de la fructosa 6-fosfato y de la eritrosa 4-fosfato. Y si estos depósitos se llenan, ahora la fructosa se recombina con el gliceraldehído
y después de que se recombinan, de aquí nos va a dar que este llena el depósito de la eritrosa y este llena el depósito de la gilulosa, que ya están llenos todos los depósitos. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una línea de este, sacamos una línea de este y los metemos a glucólisis. Así, esto permite que siempre estén llenos los depósitos de todos estos elementos que son necesarios para fabricar ácidos nucleicos. Y cuando la célula necesita fabricar ácidos nucleicos a partir de ribosa, todos ellos se pueden regresar a ribosa. Y entonces hay un montón de reservas de ribosa indirectamente guardados en estos. Eso es la vía de las pentosas. Preguntas, comentarios, dudas. Sí, ¿quiere que les deje este o les pongo uno profesional? ¿Todo bien?
Sí, los espero.
¿Vamos bien? Bien. Aquí está una diapositiva de cómo se ve lo que está escrito aquí con mis letras, ¿no? Aquí está la ribulosa, se transforma en ribosa y gilulosa, ambas se recombinan, nos dan pseudoeptulosa y gliceraldehído, ambas se recombinan, nos dan eritrosa y fructosa. La fructosa esta misma, esta misma esta misma fructosa se combina con este mismo gliceraldehído, se recombinan, nos dan eritrosa y gilulosa. Y si todo esto se llena, estas dos se empiezan a ir a glucólisis. La ventaja es que si se agotaran todos y las células siguen necesitando ácidos nucleicos, la ventaja es que la propia glucólisis puede alimentar de fructosa y gliceraldehído la vía. Entonces la glucólisis puede alimentar de fructosa y de gliceraldehído la vía y ellos al recombinarse nos dan gilulosa que con un solo paso regresa a ribulosa y con otro paso llega a ribosa, que es la necesaria para ácidos nucleicos. Entonces, la vía de las pentosas está comunicada con la glucólisis. En su libro están todas las reacciones aquí con sus enzimas, ¿sí? Entonces, estas son todas las reacciones con sus enzimas. Aquí está esta enzima que hace tres reacciones igual. Ella misma. Vamos, solo se los recuerdo que trae su libro de la misma vía de las pentosas, ¿sí? Repito, libro. Este esquema es el mismo que pero, así que desde glucosa hasta gliceraldehído, ¿sí? La primera etapa de la glucólisis. Permítanme. Desde glucosa hasta gliceraldehído, primera etapa de la glucólisis. Entonces el gliceraldehído y la fructosa, como ya vimos, se pueden combinar, darnos gilulosa y la gilulosa se regresa a ribosa y la ribosa llega a ribosa 5-fosfato. Es lo que les decía hace un momento, la glucólisis puede alimentar la vía de las pentosas. Aquí vemos otra cosa. La glucosa llega a ribulosa. Estas serían las primeras dos reacciones que le permiten llegar desde glucosa hasta ribosa, ¿sí? Estamos viendo las maneras de alimentar la vía de las pentosas. Primero, directamente por glucólisis. Segundo, directamente desde glucosa. Y la vía de las pentosas, pues puede alimentar a su vez a la glucólisis a través de la fructosa y del gliceraldehído.
¿sí? No sé si esto los confunda. Vamos bien. Esta parte, bueno, es esta misma. De glucosa podemos llegar directamente a ribulosa con las primeras dos reacciones oxidativas. Y esta parte es la que nos va a permitir, con la vía de las pentosas, llegar a gliceraldehído, el mismo gliceraldehído que ya les dije, y terminar la vía de las de la glucólisis en piruvato. Solo son las formas en las que se comunican la glucólisis y la vía de las pentosas. Estas son ejemplo de las vías que necesitan el poder reductor que se generó en la vía de las pentosas. El poder reductor, se llama poder reductor. Claro, así le llamamos de manera genérica, pero ya saben que esto es nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato reducido. ¿Para qué se usó este poder reductor del que tanto estuvimos hablando en la primera etapa de la vía de las pentosas? ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Tiene diferentes fines. Entre los fines que tiene está, contribuye o da energía para poder fabricar ácidos grasos, colesterol, algunos neurotransmisores y nucleótidos. También va a ayudarnos al control de los radicales libres vía una molécula que se llama glutatión y vía otra molécula que se llama citocromo P450 monoxigenasas. Nos protege de los radicales libres. Nos va a proteger de fármacos o drogas que llegan al hígado. ¿Sí? Entonces, nos protege de medicamentos. Bueno, cuando digo nos protege, es que el cuerpo intenta eliminar los medicamentos, no sabe que son para curarnos, pero drogas o incluso toxinas que podemos ingerir. Al ingerirlos, son absorbidos por el intestino y la circulación los va a llevar directamente al hígado. Estos existen en varias partes del cuerpo, en la placenta, en el cerebro, en el riñón, más actúan es en el hígado, ¿sí? Pero repito, existen en varias partes. ¿Desea preguntar algo? En el hígado existe una molécula llamada citocromo P4 a nos toxinas.
En el hígado nos va a ayudar a eliminar sustancias ajenas que podríamos haber ingerido. Y eso se ve más adelante, ¿sí? Pero ahorita se los menciono así. Y el hígado, para lograr hacer eso, utiliza citocromo P450. ¿Me escucharon? Muy bien. Entonces, seguimos. Sí. Ahora, les he comentado que la vía de las pentosas está activa en todas las células, puesto que todas las células necesitan fabricar RNA y, por supuesto, cuando se dividen, pues con más razón. Pero aquí, en estas partes, son tejidos donde la vía de las pentosas es más activa. Van a ver que básicamente son glándulas, ¿sí? Básicamente son glándulas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar fabricando neurotransmisores, tienen que estar fabricando hormonas peptídicas o como el hígado que tiene que fabricar las proteínas de la sangre. Entonces, todos ellos tienen que estar sumamente activos con la vía de las pentosas porque están fabricando proteínas todo el cuerpo, todo el tiempo, ¿sí? Los glóbulos rojos, en especial, llevan a cabo la vía de las pentosas, pero no tanto por fabricar proteínas, sino porque los glóbulos rojos necesitan esto para proteger su membrana de los radicales libres. Entonces, los glóbulos rojos no buscan fabricar NAD fosfato reducido porque este les va a proteger contra los radicales libres. Personas que no pueden realizar esta reacción, ya se los había comentado la primera vez que tratamos el tema. Personas que no pueden realizar esta reacción no tienen poder reductor, el cual protege a los eritrocitos de los radicales libres y van a tener anemia hemolítica. Entonces, a eso me refiero aquí. Los glóbulos rojos necesitan poder reductor porque este los va a ayudar contra los radicales libres. ¿Sí? Y, perdón, díganme. No, básicamente lo mismo. Si no está la enzima, no se genera el poder reductor. Sí, y ese precisamente es el caso. La insuficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya saben, la que debe producir el NAD fosfato reducido, provoca una anemia hemolítica causada por medicamentos. Aquí yo le incluiría alimentos, algunos alimentos, como son las habas verdes. ¿Sí? Es una condición llamada favismo.
No estoy seguro si es con esta B o con esta, pero es favismo. Vean, ¿qué sucede aquí? Los eritrocitos tienen una sustancia que se llama glutatión reducido, ¿sí? Entonces, cuando hay presencia de peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, si se acuerdan, cuando vimos cadena respiratoria, les dije que este tiene la capacidad de producir radicales libres. Entonces, es importante inactivarlo para que no produzca radicales libres. ¿Cómo se inactiva? El glutatión reducido le pasa sus hidrógenos a esto para generar 2 moléculas de agua. Repito, el hidrógeno del glutatión reducido le pasa su hidrógeno aquí, le pasa 2 hidrógenos para formar 2 moléculas de agua a partir del agua oxigenada. Y el glutatión queda oxidado. Esto lo hace con una enzima que se llama glutatión peroxidasa. ¿Sí? Entonces el glutatión queda oxidado. Ahora el glutatión oxidado ya no sirve para proteger, hay que volverlo a reducir. ¿Cómo lo volvemos a reducir? Con el poder reductor que viene de la vía de las pentosas. El poder reductor le pasa sus hidrógenos al glutatión oxidado, el glutatión se vuelve a reducir y el NAD fosfato reducido queda oxidado, que irá a la vía de las pentosas para volver a regresar. ¿Preguntas aquí? ¿Pueden oírme? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a ver parte de los síntomas. La deficiencia es congénita, ¿sí? Pero si la deficiencia es mayor al 40%, vamos a tener anemia hemolítica congénita. Si la deficiencia es menor del 40%, entonces la persona no tiene anemia hemolítica, pero sí la va a tener como resultado de medicamentos y, como ya les dije, algunos alimentos como las habas. Bien, ¿cuáles son los síntomas en la anemia congénita? Bueno, los niños van a tener todos los signos de la anemia: cansancio, palidez, se sofocan rápidamente y pueden tener una reacción acelerada porque esta está tratando de compensar. Como están anémicos, tienen alto contenido de CO2, tienen acidosis respiratoria, ¿sí? Y entonces por eso tienen una respiración así agitada. Perdón, no es respiratoria, bueno, es en parte metabólica y respiratoria, es mixta. Voy a dejarlo solo como acidosis.
Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico siempre tenemos la opción de hacer un diagnóstico genético. Entonces, ¿cómo se hace de manera tradicional? Se hace midiendo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima del problema. Tratamiento. Bien, aquí la persona, pues como no tiene la enzima, no va a tener la capacidad de producir. Entonces, su tratamiento es una dieta rica en antioxidantes. ¿Por qué antioxidantes? Porque es precisamente lo que está faltándole para que no tenga anemia. Y si es necesario, también se le van a dar suplementos con antioxidantes. En el caso de la anemia adquirida por medicamentos o habas, tiene los mismos síntomas, pero estos aparecen de forma aguda, aparecen repentinamente, ¿sí? Estas personas son sanas y de un día para otro ya tienen todos los síntomas estos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues lo mismo, medir la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y van a ver que estas personas tienen una actividad disminuida de la enzima. Así que se debe hacer retirar la sustancia que lo provoca, ya sea el medicamento. Cuando son las habas, bueno, pues resulta que las habas se las comió hace 3 días y hoy tiene síntomas agudos, ¿no? Entonces, pues ahí a veces se complica porque no parece algo trivial preguntarle si comió habas, ¿no? Pero sí es importante recordar eso, habas verdes. Si ya se las comió, pues ya nada más hay que mantenerlo hasta que se recupere. Si es un medicamento, hay que retirar la sustancia, esta, ¿sí? El medicamento. Y después puede ser necesario transfusiones para que se restaure los eritrocitos perdidos, antioxidantes. Y bueno, me faltó poner aquí ictericia. Bien, eso es la anemia. Preguntas. La hemoglobina, como los eritrocitos están muriendo de repente, el grupo hemo de la sangre se transforma en bilirrubina. En una persona sana, como eso está ocurriendo de manera gradual, no se nota. Pero en una persona con este tipo de anemia y otras, por supuesto, se están destruyendo los eritrocitos tan rápido que se acumula la bilirrubina en sangre y por eso se ven amarillos. ¿Sí? Bien, aquí termina el capítulo 26. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué pasa?
¿Damos por terminado el capítulo? Sí. Sí, vayan. Son las 17. Los veo 10:17. Bien.
Bien, terminaron de copiar lo que está ahí. En el chat pueden ver una dirección de Drive. Ahí pueden descargar las presentaciones con mis anotaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues con esto terminamos este capítulo, que es el 26. Así que vamos por el 27. Dígame.